tema hoy. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? El tema general que venimos viendo es conozcamos más al Señor Jesús. Conozcamos cómo el Señor Jesús tenía una relación íntima con Dios. Jesús sabía que Él era hijo de Dios. Pero dice el libro de Romanos que como el Señor Jesús se hizo hombre, perdió todos los derechos que tenía como Dios. Renunció a ser Dios. Y como el siervo no sabe todo lo que el amo quiere o piensa, el Señor Jesús tampoco sabía todo lo que Dios quería. El Señor Jesús se hizo igual que nosotros. Lo hemos estudiado. El Señor Jesús tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se enojaba, se desesperaba, tuvo temor, tuvo ansiedad. El Señor Jesús vivió igual que uno de nosotros. Y Él pasó todas las pruebas y tentaciones que pasemos nosotros. Pero Él no tuvo pecado. Esa es la diferencia. Dice la Biblia, el Señor Jesús no necesitaba que nadie le dijera cómo era cada persona porque Él lo sabía todo, Él los conocía a todos. No porque lo viera ya sé cómo es, no. Era conforme el Espíritu Santo le iba revelando. El Espíritu de Dios le iba revelando. Por eso el Señor Jesús hasta los 30 años, de los 30 años para abajo, no se menciona en la Biblia. No hay milagros que Él haya hecho. Hasta los 30 años cuando Él se bautizó, entonces vino el Espíritu de Dios sobre Él y lo llenó y le empezó a hablar. El Espíritu Santo empezó a hablar al Señor Jesús. Dice Mateo capítulo 3 que cuando Jesús escuchó que Juan el Bautista andaba bautizado por el río Jordán, vino desde su ciudad a Juan el Bautista para ser bautizado con él. Juan el Bautista físicamente no lo conocía, pero Juan el Bautista también tenía el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le reveló, Él es Jesús. Y Juan decía, este es Jesús de quien yo dije, después de mí viene uno que es más grande que yo, que es primero que yo y es más poderoso que yo. Él es Jesús. Y Jesús llegó y le dijo, Juan, bautízame. Y Juan le dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero el Señor Jesús respondió, deja que así hagamos porque nos conviene cumplir toda la Escritura. O sea, el Señor Jesús lo que quería era obedecer. ¿Para qué se tenía que bautizar Jesús si no había cometido pecados? El bautismo quiere decir lavar. Entonces Jesús no tenía que lavarse de ningún pecado porque no había cometido pecados. Pero Él tenía que obedecer. Y Él en obediencia y en humildad dijo, sí Señor, estoy entre el pecado. Me voy a bautizar para lavarme de mis pecados. En ese momento, por haber obedecido, dice la Biblia, una voz del cielo se escuchó. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No se lo dijo a él, tú eres mi hijo. Se lo dijo como testimonio a toda la gente. Y además, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma, se posó en Jesús, dice la Biblia, y lo impulsó al desierto para orar y ayunar 40 días y 40 noches. O sea, para prepararlo. Mateo 4, ahí empieza Mateo 4. En el libro de Lucas, en el capítulo 4 también, dice que Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu. O sea, hasta que el Espíritu Santo vino a Jesús, Jesús tuvo poder. Antes Él no había hecho milagros. Tanto así que dice en el Evangelio según San Juan, que cuando Jesús regresó del desierto, al tercer día fue invitado a unas bodas, las bodas de Caná. Y ahí en las bodas de Caná, María, la madre de Jesús, le dijo, hijo, se les terminó el vino. Y el Señor Jesús decía, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. O sea, ya vino el Espíritu Santo sobre mí, pero como que yo todavía no sé cómo empezar a hacer milagros. Pero María lo compromete y le dice a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Se ve comprometido el Señor Jesús y dice,
llenen esas tinajas de agua. Eran 7 tinajas conforme al rito de los judíos. Si los judíos vienen de la calle, del campo, del mercado y no se lavan las manos 7 veces, por eso son las 7 tinajas, no entran a su casa, no comen, son muy limpios. Entonces, llenan las tinajas y les dice el Señor Jesús, ahora saquen de esa agua y llévensela al maestresalas, al mayordomo. Ya se sabe la historia, el agua se convirtió en vino y el mejor de los vinos. Pero no era un vino para embriagarse, sino que la diferencia del agua simple, nada, al vino, algo sabroso, algo deleitoso, simboliza el vacío del ser humano y la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo iguala la Biblia o lo menciona como paloma, como vino, como luz y también como agua. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo puede llenar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. No era precisamente para embriagarnos. Pero dice la Biblia, y este principio de milagros hizo Jesús. Ahí empezó a hacer milagros. Antes no había hecho milagros. Pero quiero que veamos, a ver, de los que leen aquí más fuerte, más fluido, ¿quiénes son? ¿Me lees, por favor? Marcos capítulo 1, 35. ¿Alguien más? Ajá. Yo he leído. ¿Tú? ¿Me lees, por favor, Mateo 14, del 13 al 19? Mateo 14. Ajá, del 13 al 19. Marcos 1, del 1 al 35. Sí. Mateo 3. Mateo 14, del 13 al 19. 14 al Sí. 13. Tú, por favor, Lucas 6, 12. ¿Me puedes leer también Lucas 10, 21? Lucas 6, 12. 6, 12 Lucas 6, 12. y 10, 21. ¿Quién más lee fluido? ¿Tú? ¿Me lees, por favor, el Salmo 23? ¿Alguien más que lea fluido? Me dijo del 3 al 19. Marcos 14. Ahorita. ¿Quién más lee fluido? Salmo 4, verso 8 y Salmo 3, completo. Amén. A ver, ahora sí empezamos. Quiero leerles primero lo que dice el libro de Santiago. Santiago es uno de los últimos libros antes de Pedro, primera y segunda de Pedro, después del libro de Hebreos. ¿Quién era Santiago? Santiago fue uno de los hermanos del Señor Jesús. Santiago y Judas fueron uno de los hermanos del Señor Jesús, hermanos en la carne. Ellos al principio dudaban de que Jesús fuera el Hijo de Dios. Ellos decían, ¿cómo te haces hijo de Dios si comíamos contigo, jugábamos contigo? Eres hijo de mi mamá, María. Sí, pero Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, no por José. Entonces tenían ciertas dudas, hasta que por fin reconocieron que Jesús era Hijo de Dios. Entonces, ahí en Santiago, capítulo 4, versículos 1 y 2, Santiago empieza a darle la gloria a Dios, reconociendo a Jesús. Nunca dice que Jesús es Dios, pero empieza a tomar en cuenta todo lo que él había dicho. Salud. Dice Santiago 4, 1 y 2, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Amén. Amén. Dice entonces la palabra, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las contiendas? Dice, de aquí adentro. Si tu mente está vacía de palabra de Dios, vas a empezar a pensar tonterías. Conocí a una mujer y le decía, lea la Biblia, léala. Y ella siempre me decía, es que no le entiendo nada y además me da mucho sueño. Pues sígala leyendo. Es que no le entiendo. Le dije, mire, cuando usted lee la Biblia, no es para su carne, no es para su mente, es para su espíritu. Su espíritu va a ir entendiendo, su espíritu va a ir almacenando. Y cuando necesite usted
esa palabra, el mismo Espíritu se la va a sacar adelante. Usted lea. Dice entonces, ¿de dónde vienen los pleitos, los celos, las contiendas, las guerras? No es de nuestras propias pasiones, de nuestros propios pensamientos. Hace un momento hablamos del rey David. Cómo David se olvidó de levantarse temprano, se olvidó de orar, ya era tarde, se da su baño, se sube arriba de la azotea en su casa, en la casa real, y ve por ahí a una mujer que se estaba bañando. No se puso en las manos de Dios, se levantó tarde, estaba flojeando. Amén. Se descuidó espiritualmente y cayó en la tentación. Ese pecado lo llevó a cometer otro pecado, el asesinato. Y esos pecados lo llevaron a padecer persecución y muerte. El primer hijo que tuvo David con esa mujer tuvo que morir, porque la paga del pecado es muerte, y el niño tuvo que morir. Después nació otro niño que fue el rey Salomón. Pero mientras el primer niño que nació en pecado, tuvo que morir porque era consecuencia del pecado. Bueno, entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Dice aquí, si tu relación con Dios no está bien, entonces vas a pensar puras tonterías. Si tienes la oportunidad de con humildad terminar un problema, si no estás con Dios, entonces te vas a poner en otro plan y vas a cometer peores cosas. Mira, la Biblia dice, una chispa, si la soplas, si la escupes, se apaga. Pero si la soplas, se inflama. Las dos cosas salen de tu boca. Tú tienes que tener sabiduría. O tienes sabiduría de Dios, o tienes la sabiduría del mundo, tu propia sabiduría, y ahí es donde la vas a regar. Es más fácil estar con el Señor. El enemigo de nuestras almas siempre va a usar nuestra mente. La Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, que nos preparemos siempre y tomemos el escudo de la fe, la palabra de Dios, para resistir los dardos de fuego del enemigo. El diablo nunca va a estar tranquilo. Te va a mandar dardos y dardos y dardos. Mira cómo te está viendo, mátalo. Mira, ve y tómale los dientes. Mira, esa mujer se te está insinuando, ve y tómala. No es tu mujer. El diablo siempre te va a lanzar dardos y dardos de fuego. Pero depende de ti si los aceptas o mejor tomas el escudo de la fe, la palabra de Dios. Bueno, ahora sí, Mateo capítulo 1, verso 35. Capítulo 1, verso 35. Sí. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oye, el Señor Jesús se levantaba muy de mañana, aún estando muy oscuro, se iba al monte a un lugar apartado y allí oraba. ¿Saben? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios siempre estaba ansioso de que alguien levantara trincheras. ¿Sabe lo que es una trinchera? Una barrera, ¿no? Una barrera. Un lugar para la batalla. Dios siempre estaba ansioso de que alguien hiciera su trinchera y orara y cancelara las obras del diablo. Y hoy sigue siendo lo mismo, pero muchos de nosotros nos levantamos y como si nada. No nos acordamos ni de darle gracias, ni reconocemos que gracias a su amor y su misericordia estamos todavía vivos. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido cosas de verdad aborrecibles, por no decir de otra manera, y todavía estamos aquí? Y hay personas que han sido justas y ya no están vivas. Hay personas de verdad, créanme, que son justas, que buscan hacer lo bueno delante de Dios y a veces no tienen para comer. Les decía hace 8 días, me mandó un mensaje, porque estas publicaciones llegan a muchos lados, y me mandó un mensaje un hombre de Perú, y me dijo: pastor, no le pido dinero, solamente le pido sus oraciones.
aquí la economía está muy mal, yo salgo a vender a la calle, no sé qué venda. Dice, pero he estado tan mal que pues no me ha alcanzado ni para pagar la renta. A veces yo no como, pero le doy de comer a mis hijos y a mi esposa, aunque yo no coma. Pero ahora como no he pagado la renta, ya me quieren sacar de la casa. Él me dijo, claro, no le estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo oración. En la congregación dije, hermanos, vamos a orar por este hombre. Me mandó su nombre, el nombre de sus hijos. Uno de sus hijos, por cierto, está enfermo. Y comenzamos a orar por él. 15 días después me manda 2 fotos. Dice, hermano, ya me corrieron de la casa, ya me corrieron del departamento. Seguimos orando por él. A veces, mire, son gente, él sale a vender a la calle y además predica el Evangelio de Cristo. Amén. A pesar de que sale a la calle a vender, también sale a predicar el Evangelio. Y sin embargo, a veces no tiene para comer. Y sin embargo, lo corrieron de su casa. Ahora imagínese, usted está viviendo bajo un techo y usted tiene 3 comidas al día. ¿Sí comen 3 veces al día aquí? Sí. Imagínese. Aquel un hombre justo que pelea por su familia. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Mire cómo Dios es misericordioso. Y a usted y a mí nos tiene bien. Porque es misericordioso. Amén. Amén. Pero hablamos de la trinchera. El Señor Jesús sabe que se levantaba a levantar su trinchera. Aún siendo de madrugada y muy oscuro, Él se iba al monte y se ponía a orar. ¿Sabe? Yo prediqué hace poco ahí en la congregación. Necesitamos tener un lugar santo para orar. ¿Quiénes son casados? ¿Quiénes tienen pareja aunque no sean casados? Ahora imagínense que usted en su recámara se ponga a orar. Padre, Dios de amor y de misericordia, tú eres santo, santo. Y está usted orando en un lugar lleno de pecado. ¿A poco no cometemos pecado? ¿A poco no a veces hasta con la mujer somos lujuriosos? Sí. Y luego imagínense si no estamos casados, si no estamos en adulterio. Es pecado delante de Dios. Tenemos que buscar un lugar santo. La Biblia dice que Dios desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Y si yo le alabo, Él desciende. Pero si yo le alabo en un lugar de pecado, pues el Señor no va a ir al lugar de pecado porque Él es santo. Y ¿a poco se puede uno divorciar si es uno casado por la iglesia? Ahorita vamos a todo eso. Entonces, número 1, el Señor Jesús tenía una buena relación con el Padre a través de la oración desde la mañana, aún siendo de madrugada. Mateo 14, 13 al 19. ¿Quién le tocó? Mateo del 13 al 19. 14 del 13 al 19. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía... No, es Mateo 14, capítulo 14, versículos del 13 al 19. Sí, Mateo 14. Dice la palabra. Oyéndolo Jesús, es la página 27. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Dice que el Señor Jesús se fue al monte a orar. Amén. Allá estuvo orando. Y cuando la gente supo que allá estaba orando, fueron allá donde estaba él. Y les empezó a predicar y empezó a sanar a los enfermos. Tuvo compasión de ellos. Amén. Amén. Y dice, y cuando ya empezaba a caer la noche, imagínense, ya serían las 5, 6, 7 de la tarde. O sea que el Señor Jesús se fue a orar en la tarde.
¿verdad? Entonces el Señor Jesús oraba en la mañana y también oraba en la tarde. Él siempre quería tener una íntima comunión con Dios para no regarla. Amén. Amén. Para no equivocarse como nosotros. Lucas 6:12. ¿A quién le tocó? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Dice, en aquellos días el Señor Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hay varios textos que nos enseñan que el Señor Jesús oraba de madrugada, que oraba de tarde y que oraba de noche. Hay varios textos que nos lo confirman. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Oraba. Oraba. ¿Y sabe qué es lo que a veces nosotros no hacemos? Orar con Él. ¿Qué es orar? Hablar con él, ¿no? Hablar con Él solamente. Una vez, yo vengo de una familia católica, entre mis antepasados hubo cardenales, sacerdotes católicos. Mi familia pensaba que yo iba a seguir el mismo camino, pero pues Dios tenía otros planes. Y quiero decirles, yo no sabía lo que era una oración. Yo pensaba que una oración era repetir algo que ya está escrito. Dentro de la Iglesia Católica se ocupa mucho que venden estampitas con la oración a la Virgen María, la oración a San Judas, la oración a todos los santos. ¿Verdad que sí? Resulta que eso no es una oración, eso ya está escrito. Orar es platicar Platicar y que salga del corazón lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Esto es una tribuna, ¿verdad? Y cuando ustedes están en una sesión, alguien se sube aquí y es el orador, porque él es el que está hablando. ¿Y qué habla? ¿Repite algo que está escrito? No, habla lo suyo. Orar es platicar lo mío con Dios. Y muchas veces no platicamos. Eso le pasó al rey David cuando se levantó tarde y se le olvidó orar y cayó en pecado. Pregunto, ¿quiere usted hacer una oración ahorita? Cierre sus ojos. Solamente dígale, Señor Jesús. Señor Jesús, Aquí estoy, Señor. aquí estoy, Señor. Quiero hallar gracia delante de tus ojos. Quiero hallar gracia delante de tus ojos. Abre hoy mi entendimiento. Abre hoy mi entendimiento. Abre mis ojos espirituales. Abre mis ojos espirituales. Porque quiero comenzar a tener una íntima comunión contigo. Porque quiero comenzar a tener una íntima comunión contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Mire, es bien fácil orar. Ahora, esta fue una oración guiada. Pero tú puedes tener tus propias necesidades. ¿Qué dejaste allá afuera? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo quedó tu relación allá? ¿Tus cuates, tu trabajo? ¿Cómo quedó allá? Porque algunos de ustedes no vinieron por su voluntad. Algunos de ustedes los trajeron. Es más, algunos todavía deben estar pensando, pero cuando salgan me los va a pagar. No. Gracias. Dígale gracias, Señor. Gracias. Bendice a esa persona que puso sus ojos en mí. Gracias. Me está dando la oportunidad de limpiarme, de desintoxicarme y de pensar mejor las cosas. Y sobre todo de conocer tu voluntad. Todo depende. Alguien decía, nada es rosa, nada es azul. Todo depende del color del cristal con que se mire. Séneca, ¿verdad? Todo depende. Las cosas no son buenas ni son malas. Depende del color del cristal con que se mire. ¿Cómo lo quieres ver? ¿Como algo bueno que te va a edificar o como algo malo que te está enterrando? Todo depende de cada uno de nosotros. Eso es. Mire, quiero hablarles, por ejemplo, de Abraham. Abraham, ¿alguien sabe la historia de Abraham? Abraham no era judío, era un arameo. Todavía la tribu judía no existía, la raza judía no existía. Abraham era arameo, era de otro pueblo, pero Dios puso sus ojos en él. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa, sal de tu tierra y de tu parentela, capítulo 12 de Génesis, y vete al desierto, al lugar que yo te mostraré. Y voy a hacer de ti una nación grande, una nación próspera, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y al que te bendijere, yo lo bendeciré, pero al que te maldijere, yo lo maldeciré. Es una promesa grande de Dios. Y entonces Abraham empieza a tener una comunión con Dios.
Tanto así que a Abraham se le llamó amigo de Dios. Imagínense, un día Dios va caminando en el desierto, Dios personificado, dice que venían tres y Abraham lo vio pasar. Yo creo que él pasó a propósito, imagínense todo el desierto, pero pasó enfrente de su casita, su carpa, ahí en el desierto. Y Abraham sale corriendo y le dice, Señor, Señor, se postra ante él, dice, no pases, por favor, no te pases. Permíteme que yo traiga aquí agua y te traiga alimentos y permíteme atenderte. Y Dios le dice, ve pues. Cuando Abraham trae agua para que se laven los pies, se refresquen y les trae comida, entonces se levanta el Señor y le dice, ¿acaso no le diré yo a Abraham, siendo que él va a ser padre de muchas generaciones, lo que pienso hacer? Era su amigo. Y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, dice la Escritura, el siervo no sabe los pensamientos de su amo, de su señor, pero el amigo sí sabe lo que piensa su amo, su señor. Así Abraham, por ser amigo de Dios, tuvo la oportunidad de conocer cuál era la voluntad de Dios. Pero vamos a ver a Lot. Lot era sobrino de Abraham. Lot había salido de Harán junto con Abraham. Lot era huerfanito. Y Abraham dijo, pues me lo llevo. Pero Dios le había dicho, salte tú de tu casa y de tu parentela porque a ti te voy a bendecir. Sin embargo, Abraham compartía sus bendiciones con Lot. Pero un día, los siervos de Lot y los siervos de Abraham discutían y se peleaban porque eran tan ricos, tenían tanto ganado que se peleaban entre los siervos. No había una íntima relación, no había una buena comunicación. Y entonces Abraham y Lot se separaron. Un día Lot, como no tenía la misma comunión con Dios que la misma que tenía Abraham, lo secuestraron. Vinieron bandas del desierto y junto con toda su familia entraron en Sodoma donde había llegado a vivir Lot. Y se llevaron a todos, con sus riquezas y todo. Supo Abraham y Abraham fue a rescatarlos, no por todos, sino solamente por su sobrino Lot. La comunión que tengamos con Dios va a depender de los logros que Dios permita que hagamos. El día de ayer, y me da pena, llegó mi hija mayor, y me dijo, papá, ¿qué crees? Tuve un accidente. ¿Cómo? Sí. Iba yo manejando en el coche del trabajo, un crucero muy fluido, se para una combi de transporte, ya ve que se paran donde sea y aunque no se orillen. Dice, y entonces se para la combi, pues me toca pasar. Y empiezo despacito, porque yo no veía si venía otro carro. No cabía, pero ahí venía, me pasé despacito y de repente, despacito, vino una moto bien volada, ¡pum! Se estampan con la trompa del coche y salen volando. Una señora y su hijo. Rápido me paré y fui a levantarlos. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? A ver. Y se junta la gente. Y empiezan unos a decir, no, tú tuviste la culpa. No, la tuvo ella. Y empieza la discusión. Dice, al final de cuentas, yo misma los llevé al hospital. Pero yo me puse nerviosa y empecé a llorar. Y le dije, hija, si tú no te vuelves a Dios, no solamente esto, muchas cosas más te van a pasar. ¿Quién es el que te guarda en tu camino? Dios. ¿No leímos en el Salmo 4, en el último versículo, que Él es el que nos hace dormir tranquilos? ¿No es el que va a velar nuestros sueños y nuestros días? Le dije, hija, si tú no te vuelves a Cristo, estás en riesgo. El diablo quiere destruirte. ¿Qué tal que el diablo te mete a la cárcel? Bueno, Lot y Abraham. Pero vemos otra pareja. José. ¿Alguien ha escuchado hablar de José el soñador? Sí. Dios usó a José el soñador, oiga, para llegar a ser el segundo después de Faraón en Egipto. El hombre más poderoso de Egipto después del Faraón. Pero él no era egipcio, era hebreo. Y los hebreos, los hijos de Israel o de Judá, no tenían ni siquiera nación.
Eran nómadas, no tenían una tierra donde poner el pie que dijeran es mía. Pero Dios escogió a ese joven José para mandarlo a Egipto y para ayudar a su familia cuando hubiera mucha hambre en la tierra. Bueno, pero ¿cómo fue la vida de José? José tenía gracia delante de Dios y sus hermanos tenían celos. Sus hermanos le hacían bullying, lo metieron en una cisterna en el desierto, le quitaron su ropa, lo vendieron como esclavo, fue a dar a la cárcel porque una mujer lo acusaba injustamente. Pero Dios estaba con él. José tenía una íntima comunión con Dios y Dios lo levantó. Y un día sus hermanos llegaron a humillarse delante de José y a pedirle perdón. Esa es la diferencia de alguien que tiene una buena comunión con Dios y alguien que no la tiene. El que no la tiene, un día se va a humillar. Pero el que tiene una buena relación con Dios, un día va a ser levantado, va a ser exaltado. Jacob y Esaú. Abraham tuvo un solo hijo de la promesa. Después de ese hijo tuvo 7 hijos más y muchas hijas más. Pero tuvo un hijo de la promesa. Se llamó Isaac. Isaac tuvo una esposa con un solo parto, un solo embarazo, donde nacieron cuates. No eran gemelos, eran cuates. Uno de ellos era velloso, era rojizo, era grandote y se llamaba Esaú. Era fiero, era bueno para la lucha, bueno para la caza. Cazador, ¿no? Era un cazador. Y el otro, Esaú, era bien, Jacob era bien tranquilo, muy apacible, muy obediente, muy quieto. Pero los dos hermanos empezaron en conflicto. Jacob quiso hacer la voluntad de Dios, buscó a Dios, tuvo un encuentro con Dios mientras iba en el desierto. Se fue huyendo de su hermano Esaú porque Esaú lo quería matar y en el desierto se le hizo noche. Se acostó a dormir, puso una piedra por cabecera y cuando estaba durmiendo, dice, vio abrirse el cielo, tuvo una visión y dice que el cielo estaba abierto y una escalera grande que bajaba hasta la tierra y ángeles de Dios que bajaban y subían y Dios allá arriba. Y cuando entonces Jacob despierta dice, oh, yo no sabía, esto es puerta del cielo, esto es casa de Dios. Dios empieza a tratar con Jacob. En cambio Esaú se volvió más rebelde. Sus padres le decían, hijo, no te vayas a casar con una cananea. No te cases con las mujeres de aquí. Tienes que casarte con gente de allá. Pero Esaú dijo, ¿y por qué? Y por darle de cocos a la mamá, sobre todo, fue y tomó mujeres que no debía de tomar. Y fue y hizo lo malo delante de Dios. Hoy en día, las naciones que pelean contra el pueblo de Israel son la descendencia de Esaú. Vamos a hablar desde los egipcios, desde todos los que rodean a Israel. Diferencias. Si tú estás en una íntima comunión con Dios, Dios te va a bendecir. Jacob llegó a ser un hombre rico, inmensamente rico. Y un día Dios le dijo, ya no va a ser tu nombre Jacob, que quiere decir el usurpador. Ahora tu nombre va a ser Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Imagínense, tienes una buena relación con Dios y Dios un día te va a decir, ya no te vas a llamar Juan o José o Pedro, ahora vas a ser Israel, príncipe de Dios. En cambio el otro, te voy a desechar. Dice la Biblia, ¿acaso Dios no hace diferencias entre los suyos? Dice, ¿no amó Dios a Jacob, pero desechó a Esaú? O sea, a unos nos ama porque buscamos hallar su gracia y a otros nos desecha porque no lo queremos escuchar. ¿Cuántas veces tú has escuchado un buen consejo? Alguien que te diga, ya no tomes. Mira, deja de drogarte. Mira, no hagas lo malo. Oye, salte de eso. ¿Sabe? Hace aproximadamente 8 meses, más o menos, una mujer abrió un puesto de pollo, vendía pollo, carne cruda de pollo. La mujer se embarazó, tenía a su esposo. Un día la mujer empezó a crecer en su negocito y empezó a tener una tiendita. Y de repente un día la mujer tuvo que salir y dejó al marido ahí. Llegaron en motocicletas, el marido quiso correr
quiso regresarse a esconder al negocio, no alcanzó. Ahí en la puerta lo balacearon. No me tocó verlo. Pero cuando la mujer llegó del mandado que había ido a hacer y lo vio balaceado, ¿sabe qué hizo la mujer? Llorando, pero con coraje. Lo sacudía. Yo no lo vi, me lo platicaron. Lo sacudía. Yo te dije que no hicieras eso. Te dije que dejaras de meterte en problemas. Te dije. Y ahora mira, me dejaste embarazada de pilón. Qué coraje tenía la mujer. Porque su marido se había metido en cosas malas. Imagínate cómo vas a dejar a tu familia. Da coraje, que no entiendan, carambas. Pero estamos hablando de cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Mira, todo tu futuro está en las manos de Dios. Todo tu futuro depende de tu relación con Dios. ¿Por qué unos salen de aquí y vuelven a caer? O tal vez han entrado en otro centro de rehabilitación y han volvido a recaer en las drogas o en el alcohol. ¿Por qué? Porque no tienes una buena relación con Dios. Porque te levantas igual que David ese día de tarde y se te olvida ponerte en sus manos. Porque se te olvida tener una buena relación, buscar a Dios para hacer lo bueno y no lo malo. El enemigo siempre va a mandar dardos de fuego. Un hombre me decía, mira, por mucho tiempo estuve esclavizado en las garras de la pornografía. Muchos años viendo pornografía. Cuando yo llegué a Cristo yo quería ser libre y no podía. Llegó el momento que ya tener relaciones con mi mujer no me satisfacía porque yo quería pornografía. Solamente eso hacía que me excitara. Me dijo, ¿y cómo puedo liberarme? Le dije, lo primero que necesitas es reconocer cuál es tu debilidad, cuál es tu pecado. Es lo primero. ¿Ya lo viste? Ahora ponlo en las manos de Dios. ¿Cuál es tu pecado? Ponlo en las manos del Señor. Cuando tú aprendes a tener una buena relación con Él, cuando tú aprendes a confiar en Él, tú le vas a aprender a creer. Mire, ¿cuántos de aquí saben de Dios? Todos. ¿Cuántos de aquí le creen en Dios? Todos. Pero ¿cuántos le creen a Dios? Yo no. ¿Qué le crees? Yo le quiero vida eterna. ¿Crees que Él te va a dar vida eterna? Misericordioso. Si me arrepiento de corazón. Si te arrepientes de corazón. Mire, muchas veces no sabemos qué creerle. Creemos que hay un Dios. Sabemos que hay un Dios. Pero no le podemos creer porque no sabemos qué le vamos a creer. Aquí está lo que le vamos a creer. Su palabra. Si no podemos leer su palabra, saber qué es lo que Él nos dice y qué es lo que Él nos promete, entonces no podemos creerle. Necesitamos una buena relación con Dios a través del diálogo y a través de su palabra. Oración y escritura. ¿Qué leímos en el Salmo 4, en el último versículo? Que podrá dormir tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente si le creemos, podemos tener toda nuestra esperanza en Él, pero si no le creemos, vamos a seguir haciendo lo que queramos. Cuando empezamos a dudar es cuando caemos otra vez. Exactamente. ¿A quién le tocó el Salmo 23? A ver, y por ahí a quién le tocó el Salmo 4, verso 8 y el Salmo 3. A mí me tocó el Salmo 4, verso 8. Espérame, vamos a leer el Salmo 23. A ver, el Salmo 23, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares cados pastores me hará descansar. ¿El 7? Sí, todo. Salmo 23. El 7, alzad, oh puertas. No, Salmo 23, todo. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no veré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mi presencia de angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. A ver, búsquenla todos, está en la página 488. Página 488. Se divide este salmo en dos partes. Dice verso 1: Jehová es mi pastor, nada que. O sea, dice, ¿nada me falta ahorita? No, dice, nada me faltará. O sea, habla del futuro, de mañana. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, ¿ahorita me está pastoreando? No, me hará pastorear. ¿Cuándo? Mañana. A partir de mañana. A partir de no sé qué día. ¿Amén? Verso 3. Confortará mi alma. O sea, un día me va a dar descanso. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Ya me está guiando? No, me guiará. Habla de futuro. 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hasta aquí habla del futuro. Dice, Jehová me ayudará, Él me bendecirá, Él estará conmigo, amén. Él me dará, Él va a ser, amén. Digo amén. Amén. Pero ¿qué hace falta para que lo haga? Creerle. Orar. A Dios y orar. Orar. ¿Sabe? Hay algo bien importante que a veces no sabemos. A Dios sí es cierto que tenemos que pedirle, porque lo leímos en el libro de Santiago en el capítulo 4, la primera lectura que hicimos, en el verso 2. Amén. Amén. Pero a Él todo le pedimos, pero hay que provocarlo también. Imagínate que tienes un hijo o un hermanito o un vecinito y te pide algo, pero el niño es bien tremendo. Imagínate que el niño te dice, oye, ¿me compras esta pistolita? Avienta bolitas, avienta darditos, cómprame la pistolita. Pero tú sabes que el niño es bien tremendo. Tú sabes que un día el niño con una resortera quebró el vidrio de tu casa o el vidrio de tu coche. ¿Le comprarías esa pistolita? No. Hay que comprarle algo con lo que no haga daño. Amén. Amén. Hay que provocar las cosas. El rey David aprendió que tenía que provocar. Él es el mismo que escribió el Salmo 23. ¿Pero qué cree? En el momento en que David escribió este salmo, él no tenía paz. Él no estaba bien. Él tenía problemas. Él tenía necesidad, él tenía angustia. Por eso dice, Jehová me dará. No dice, ya me está dando. Amén. Amén. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahorita sí me falta, pero cuando Él sea mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahorita todavía no, pero yo voy a provocar que lo haga. Dice, me va a hacer descansar junto a aguas de reposo. Pero lo hará porque yo lo voy a provocar. Dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Confortará, ¿qué quiere decir confortar? Me va a apaciguar, me va a dar consuelo, me va a dar paz, me va a dar fortaleza, me va a inspirar. Pero yo lo tengo que provocar. Dice, por amor de su nombre. Ahí está la clave, por amor de su nombre. Tengo que amarlo de verdad. Te pregunto, cuando tú amas verdaderamente a una mujer, porque aquí somos puros hombres, cuando amas verdaderamente a una mujer, si viene otra y te baila, ¿volteas a verla?
Si tú vas con tu novia, con tu esposa y la amas de verdad, aunque otra te esté coqueteando, ¿volteas a verla? No, porque amas a esta de verdad. Si no la amas de verdad, me vas a voltear a ver a todas. Si no sabes amar de verdad, oye, si no sabes amar de verdad, tú no sabes respetar. Para saber amar poder amar a una persona, primero se debe de amar a uno mismo, ¿no? Respetarte a ti mismo, si es cierto. Ahora, vamos a ver el respeto a uno mismo. Si tú no quieres que te vaya bien en el futuro, no te amas. Si tú no te amas, ¿cómo vas a amar a Dios? Él te promete que te vaya a ir bien en el futuro. Pero si tú no lo amas, no lo respetas, te vas detrás de cualquier otro Dios. Diferencia. Dios, el Dios Altísimo, se escribe con D mayúscula. Quiere decir Él, pero Él con un respeto. Él con mucho respeto. Él sublime, Él glorioso. En cambio, Dios es de este mundo, se escribe con D minúscula. Y quiere decir algo que te llama la atención. Algo que te provoca más. Por ejemplo, hay quienes tienen a su Dios el dinero. Prefieren el dinero que al Dios de la gloria. Hay quienes aman más a sus hijos y dicen, hijo, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a buscar a Dios, porque me voy a ir contigo a jugar o a nadar. Es bueno que compartas con tu familia, pero tienes que tener siempre en primer lugar al que amas más. Amén. Imagínate, tienes la oportunidad, te dicen, mira, cuando salgas de aquí te voy a llevar a trabajar, te voy a llevar a Estados Unidos. Y vas a ganar $100 al día. Es un montón de dinero. Pero ahí no hay Dios. Ahí no va a haber reglas, no va a haber leyes. Ahí si le caes mal a otro, ahí te van a matar. Y alguien te dice, oye, yo te invito a la iglesia. Ven a Cristo y ayúdanos, vamos a construir un templo y a lo mejor no te vamos a pagar mucho, te vamos a pagar lo del día, pero vas a estar bien porque vas a estar al abrigo del Altísimo. Yo te aseguro que tú te vas a Estados Unidos. Porque a veces amamos más las cosas materiales que a lo que es inmaterial como a Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios porque dice aquí, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado, o sea, la dirección que tú llevas conmigo va a hacer que yo esté confiado. Ahora vamos a ver el verso 5. Da la clave. Todo esto vas a hacer en mi vida cuando yo te ame de verdad. Verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No dice aderezarás mesa, dice ahora aderezas mesa delante de mí, aún en presencia de mis enemigos. Dice, imagínate que tienes un problema bien grande y que por ahí tus vecinos te están haciendo pleito, pero Dios te bendice. Cuando tú tienes problemas o enfermedades o deudas, hasta el hambre se te quita, ¿verdad? Sí. Mira, ven a comer, hay que comer, yo quiero salir del problema. Pero con Dios podemos tener confianza. Y Él dice, mira, aunque tengas problemas, yo te doy de comer. No dice te daré, aquí ya te doy. Dice, verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová estaré por largos días. Hoy Dios quiere bendecirnos. Hoy Dios quiere que estemos en su presencia. Hoy Dios quiere enderezar una casa, una comida delante de nosotros. Dice, aún en presencia de tus enemigos. Hoy Dios quiere hacerlo. Hoy Dios quiere hacerlo. Pero tú tienes que provocar más. Tú tienes que provocar más. Tú tienes que aprender a amar a Dios. Tú tienes que aprender a tener respeto de Dios. Muchas veces no tenemos respeto de Dios. Mire, conozco cristianos que dicen, sí, te lo juro por Diosito. No tienen respeto. En primer lugar, lo hacen chiquito. Él es un Dios grande y poderoso. Y en segundo lugar, el Señor dice, no jures por mi nombre. No tomes mi nombre en vano, respétame.
Andas jurando y a veces no cumples tus promesas. ¿Cómo me dejas a mí? Amén. Salmo capítulo 4, verso 9. ¿A quién le tocó? 4, 4, 9, 4, 8, perdón. 4, 8. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sí es ese? Ese es. En paz me acostaré. Si yo confío en Él, si yo lo amo, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. En paz. ¿Qué necesitamos? Conocerlo. Tener confianza. Nadie vino a dar su vida por ti y por mí más que Jesús. La Virgencita María, no. La Virgen de Guadalupe, no. San Judas, nadie. Solamente Jesús dio su vida por ti y por mí. Nadie más. Él dice en su palabra, nadie llega al Padre si no es por mí. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Es más, Él dice, mira, si alguien quiere llegar por otro lado, el tal es un salteador y un ladrón. No hay más camino que Jesús. Tenemos que aprender a conocerlo y a confiar en Él. Y cuando tengamos esta íntima comunión con Él y nos demos cuenta, Juan capítulo 3, versos 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa lo que haya hecho. El que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él no vino a juzgarnos, Él vino a salvarnos. Él dijo, no vine a los justos, vine a los pecadores. Si tú reconoces que eres pecador, tú puedes decirle, Señor, yo necesito tu perdón. Y Él te perdona. No importa lo que hayas hecho, Él te perdona. Salmo número 3, ¿a quién le tocó? Salmo 3, completo, ¿no? A ver, ¿quién lo lee? ¿Ah? Completo, ¿ah? Sí. Oh Jehová, cuando se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantarán contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mi voz clame a Jehová. Con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición, Selah. Selah, cuando dice eso, quiere decir silencio, es un espacio. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dice, muchos se pueden levantar contra mí, pero tú eres mi escudo. Si usted aprende a estar en una íntima comunión con el Señor, Él será su escudo. Amén. Amén. Hace tiempo, ustedes saben cómo se vive aquí, que hay mucho vandalismo. Tenía yo 2 perros y todo el día estaba yo encerrado en un negocio hasta las 10 de la noche que cerraba yo. Cerrando a las 10 de la noche, yo sacaba a mis perros para que caminaran, que hicieran ejercicio. Y me salía a caminar por todo Yautepec. La gente me encontraba por donde sea y me hablaba, oiga, ¿qué anda haciendo tan noche? Ando sacando a mis perros para que paseen. Y me gusta caminar.
A mí me encanta caminar. Y si es de noche no hay problema, si es de día no hay problema, pero me gusta caminar. Y me gustaba sacar a mis perros. Muchas veces me decían, oiga, pero es que por allá saltan, por allá. No confío en los perros, yo confío en Dios. Porque dice aquí que Él me hará estar confiado. Una ocasión, yo me acuerdo, iba en esta parte de la ribera del río, y para salir en la calle de el antiguo gobernador, no sé si sepan cuál es esa calle, donde ahora está la presidencia en la parte de abajo, pero iba yo a la ribera del río. Llegando ahí salgo, y los perros se quedaron todavía por ahí. Salí. Había 3 muchachos, o 3 hombres, y empiezan a susurrarse y voltean a verme. Uno de ellos se adelanta, pero no con buenas intenciones. Serían como las 12 de la noche. Estaban tomando, estaban drogándose ahí. No me dio tiempo de decir, Señor. No me dio tiempo. Pero de repente se aparece una luz, pasa un carro y ellos se detuvieron. Yo seguí caminando. Ahora venían los 3 detrás de mí. Y ya se venían acercando. Yo no quise correr. Y de repente salen mis perros. 2 perros. Pero junto con mis 2 perros salen un montón de perros más. Y les pegan una corretiza. Oye, ¿por qué tengo yo que amedrentarme? Hace tiempo lo dije. Ahora que estuvieron mucho las balaceras por todos lados, yo me salía. ¿Alguien conoce lo que era la vía de ahí por la colonia Cajigal hacia Ixtlahuacán? Todo eso está oscuro. Ya ven que hay puros mangales. No hay postes o no había postes de luz. No había luces. Puros mangales, oscuro, oscuro, oscuro. Ya ahora nada más con un solo perro. Yo me iba yo por ahí. Y a veces ni el perro me llevaba. Yo me iba a caminar. A las 11, 12 de la noche. Iba y venía. Y caminando yo veía sombras. ¡Pum! 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 Todo oscuro, pero se sienten las sombras. ¿Qué son esas sombras? Pájaros, aves, búhos, lechuzas. ¿Cómo? Son brujos. Brujos, nahuales. ¿Pero por qué voy a tener miedo? Ellos son los que se tienen que quitar cuando yo pase. Ellos son los que se tienen que quitar, que abrir. ¿No dice aquí el Salmo? Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres esperanza alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Solamente tienes que provocarlo. El rey David aprendió que él solamente tenía que clamar a Dios, tener una buena comunión con Dios, como la tuvo el Señor Jesucristo, y Dios es el que hacía la obra. En todo momento el Señor Jesús oraba de mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche, oraba por los alimentos, le daba gracias a Dios por el milagro que había hecho, gracias por el milagro que va a venir, gracias por todo. Una íntima comunión con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Sabes? No estás aquí de vacaciones. Si tú estás aquí, si tú estás aquí de parte de Dios, Dios te trajo a este lugar para que, limpies tu mente y te formatees, te resetees. Te trajo aquí Dios para darte la oportunidad de orar. Allá afuera tienes que pensar en el trabajo. Tienes que pensar en el dinero, en la comida, en la renta, en los hijos, en todo. Pero aquí adentro no. Aquí, ¿para qué te preocupas? No puedes salir. Aquí Dios te da la oportunidad de limpiarte. ¿La regaste con tus padres? ¿La regaste con tus maestros? ¿Con quién la regaste? Aquí Dios te da la oportunidad de enmendarte. No te trajo el Señor de vacaciones.
te trajo el Señor para darte un espacio para que pienses mejor. Te conviene más tener una buena relación con Dios. No hay en la Biblia ningún ser humano, ningún personaje de la Biblia que haya tenido una buena relación con Dios y que le haya ido mal. Yo decía, el Señor Jesús estando en la cruz del Calvario, gritaba, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Espíritu Santo ahí le dio la revelación y le dijo, no te desamparó, estás ganando la batalla. Por eso en el libro de Hebreos dice que Jesús, sabiendo el premio, la recompensa que iba a tener, fue con gusto a la cruz del Calvario, entregó su vida. El Espíritu Santo le dijo, ahorita que estás derramando tu sangre, estás lavando a todos los que quieran ser partícipes de tu gloria. Y con la muerte que tú vas a tener, vas a pagar el precio del pecado de muchos. Amén. Hoy solamente tenemos que decir, Señor, yo acepto tu sacrificio. Yo acepto tu sacrificio. Tú pagaste por mí. Gracias. Perdóname y cambia mi vida. Entra en mi mente y hazme una nueva criatura. Ya lo hicimos al principio. Ahora solamente nos falta creerle. Amén. Amén. Quiero invitarle que se ponga de pie un momento. A Dios hay que pedirle, pero también hay que provocarlo. Amén. Amén. No lo provoques a ira. Muchos lo han provocado a ira y les ha ido mal. Mejor provócalo a bien, para que te vaya bien. Cierra tus ojos y dile en esta hora, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por preparar mis oídos Gracias, Señor, por preparar mis y oídos por hablar a mi vida. y por hablar a mi vida. Hoy quiero aprender a tener una buena relación contigo. Hoy quiero aprender a tener una relación contigo, Una buena relación con el Padre una buena relación con el Padre y una íntima relación con tu Santo Espíritu. y una íntima relación con tu Santo Espíritu. Señor Jesús, Señor Jesús, hazme una nueva criatura. hazme una nueva criatura. Quiero ser cada día más como tú. Quiero ser cada día más como tú. Enséñame, Enséñame, guíame guíame y que tu Espíritu Santo sople en mí, y que tu Espíritu Santo sople en mí como sopló en ti, como sopló en ti y me prepare y me prepare para ser un buen hijo de tu reino. para ser un buen hijo de tu En el reino. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.